Welcome to the Catholic Cafe, a podcast for the ordinary Catholic and everyone else. I'm your host, Edith, a Gen Zer and lay Dominican. Join me as I flip through the pages of my journal, sharing reflections, struggles, moments of grace, and seek to find the eternal realities hidden in the most ordinary moments. Subscribe and join the community. I am so glad you are here. Hola a todos, bienvenidos a la segunda parte de esta serie de introducción a la Cuaresma. Si no han escuchado la primera parte, me encantaría que lo hicieran. Hablo un poco sobre la historia de la Cuaresma. Gracias por escucharlo, si ya lo hicieron. Hoy voy a hablar de manera un poco más práctica, más sobre lo que sucede exactamente durante la Cuaresma. No soy buena improvisando, no soy muy buena hablando espontáneamente. Tengo aquí algunos puntos que quiero tocar, pero realmente solo quiero hablar desde el corazón. Todas estas cosas que voy a compartir son razones por las que amo tanto la Cuaresma. Me acuerdo que cuando era niña, en la escuela primaria, normalmente solo tenía una amiga a la vez. Nunca fui en realidad parte de un grupo de amigos y recuerdo que llegaba a la escuela y nos hacían esperar afuera, ahí en el patio donde se jugaba, y la amiga que tenía vivía justo al lado de la escuela. Podía ver el apartamento desde ahí, desde el patio, así que siempre la esperaba lo más cerca que podía, pero sin estar fuera de los terrenos de la escuela. Y yo la veía cuando salía de su casa y cuando iba caminando hacia la escuela. En realidad, a veces no venía y era frecuente. Se enfermaba mucho. A veces me quedaba esperando y sonaba la campana y eso significaba que estaba enferma otra vez y no iba a venir. Recuerdo claramente una vez que estuve enferma durante mucho tiempo, tenía neumonía, entonces creo que faltó casi 2 semanas. Y yo me pasaba el recreo y el fin de semana rezando para que se mejorara porque no quería estar sola. Y pues cuando no venía significaba que yo pasaría el recreo sola en los 15 minutos en la mañana y luego media hora a mediodía, y recuerdo que creo que sí teníamos otro recreo a final del día. Y solo porque ella era mi única amiga, eso no significaba que yo fuera su única amiga. Entonces a veces ella decidía jugar con otras niñas durante el recreo. Incluso a veces me decía que ella creía que era bueno pasar el tiempo con otras personas de vez en cuando. Entonces pues me quedaba sola durante el recreo. Nunca he sido una niña de deporte ni de jugar mucho con los juegos en el patio, aunque me gustan mucho los columpios, eso sí, hasta hoy me gustan. Y a veces saltaba la cuerda cuando la sacaban para que la pudiéramos usar, pero no siempre. Entonces, la gran mayoría de las veces, recuerdo dónde estaba parada, me lo puedo imaginar, simplemente esperaba. Esperaba que terminara el recreo y estaba sola. Y era una niña todavía muy nostálgica. Entonces, cuando era la noche antes de volver a la escuela después del verano o después de un descanso, yo lloraba porque yo sentía que nunca tendría la oportunidad de tener otro descanso, otras vacaciones. Sentía que era el final. Entonces, la incertidumbre de estar sola también agregaba a eso y me preocupaba. Y estoy compartiendo esto porque cuando estaba sola, durante esos 45 minutos o más al día, yo me ponía a rezar. Y yo me acuerdo de las palabras que usaba. Rezaba muchas Aves Marías, completaba algunos misterios del rosario y a veces perdía la cuenta, pero no importa. Y recuerdo que yo le decía a María más que nada:
tú eres mi amiga y yo sé que estás aquí conmigo. Y desearía que el tiempo pasara más rápido, pero sé que eres mi amiga y solo necesito que estés aquí. Y también sé que Jesús es mi amigo y Él está conmigo, y mi ángel guardián también, y los santos también están conmigo. Y yo repetía eso una y otra vez. Y pasaba muchos días así. ¿Y qué tiene que ver eso con la Cuaresma? Pues lo único que realmente me mantenía con ánimo para ir a la escuela y superar los días era saber que se acercaba la Cuaresma o cualquier otro tiempo litúrgico, pero en especial la Cuaresma. Que el miércoles de ceniza después de la escuela iría a la iglesia y iría a misa. Había sido lectora desde los 7 años y mis papás y yo éramos miembros activos de mi parroquia. Entonces era como mi segundo hogar, era el lugar donde me sentía más cómoda, me sentía como que pertenecía, me sentía útil y era un consuelo para mí saber que solo tenía que superar el día, pero que al rato puedo ir a la iglesia. O es viernes y puedo ir al Via Crucis en la noche y a veces pues mis papás hacían sopa para la cena después de las estaciones de la cruz y eso significaba que teníamos que llegar más temprano a la iglesia y que estaríamos más tiempo ahí. Y la Semana Santa era particularmente especial para mí, lo sigue siendo. Saber que ese viernes antes del Domingo de Ramos, yo me acuerdo que estaba muy emocionada porque venía el Domingo de Ramos, ese fin de semana del Domingo de Ramos, donde estaríamos presentes en la mayoría de las misas del fin de semana. Estaba emocionada porque esas misas también eran bien largas, entonces, y siempre mis papás y yo vendíamos cirios después de misa durante la Cuaresma, especialmente en Domingo de Ramos, porque era una manera de sacar fondos para la iglesia. Mi papá primero comenzó a pintarlas y luego la parroquia compró como calcomanías y mi papá se pasaba las noches pegándoselas a las velas para que la gente pudiera usarlas en la vigilia pascual. Entonces, por ese ejemplo, ahora pinto el cirio pascual de una parroquia aquí local todos los años y es una parte muy especial para mí en la que puedo dar de mí misma de múltiples maneras, ¿no? Con lo que puedo hacer y con mi tiempo. Entonces es una oportunidad de generosidad para mí durante la Cuaresma. Entonces, saber que el fin de semana del Domingo de Ramos iba a ser muy ajetreado y saber que la semana siguiente solo tenía que aguantar 3 días antes del Triduo Pascual que empezaba el Jueves Santo, saber que todas las liturgias que se iban a celebrar esa semana culminarían en la vigilia pascual, o sea, eso fue lo único que me ayudó a superar los años de la escuela. Y ahora que recuerdo esta experiencia, puedo decir, pues, no es para tanto. No pasa nada. Seguramente ahorita, si me siento sola en cualquier lugar durante 15 o 30 minutos, pues no es la gran cosa. Pero siendo niña sin amigos, viendo que todos los demás jugaban con sus amigos y a veces en el frío, aquí donde nací, ahí donde nací cae mucha nieve, no era fácil estar sola durante 15 minutos, media hora, y que a la vez los demás me miraran. Pero mi mamá pues siempre me ha enseñado a mirar hacia adelante y a pensar que esta situación no es para siempre, que estar solo no es algo malo, especialmente cuando se tenía que elegir entre estar sola y estar en mala compañía. Y sin darme cuenta, me estaba entrenando para confiar solo en el Señor y en su mamá, en María. Y me estaba entrenando para atravesar momentos de soledad, de modo que a medida que fui creciendo y me encontraba con malas influencias e ideas, pues fue muy fácil ignorarlas
e ir en contra de la mayoría y decir que no voy a ser parte de eso. No me afecta estar sola. Prefiero estar sola, no voy a seguir ese juego, sea el que sea, en la escuela o en donde sea. Y también estaba desarrollando un gran amor por la liturgia y un gran amor por el año litúrgico. Siempre hay algo que celebrar, siempre había algo sucediendo en la iglesia durante cualquier parte del año, entonces eso me mantuvo durante todos esos años de escuela. Me acuerdo que cada año, especialmente ya en la secundaria y cuando fui a la universidad comunitaria, al colegio, cuando veía esa corona de Adviento, el primer domingo de Adviento, durante la misa yo pensaba y me imaginaba, en 3 semanas vamos a prender la vela rosada y eso también significa que cuando la prendamos terminaría el semestre, terminarían los exámenes finales, pero solo tengo que superar estas 2 primeras semanas de Adviento y yo lo puedo hacer. Y quería compartir esto porque durante la Cuaresma podemos hacer mucho. Tenemos los 3 pilares, ¿no? De ayuno, de oración, de limosna. Y voy a hablar de ellos también. Pero si nunca has asistido a las celebraciones reales, a las liturgias del miércoles de ceniza, si nunca has vivido la Semana Santa con la iglesia, nunca has ido a la misa del Jueves Santo, nunca has ido a la liturgia del Viernes Santo, especialmente a la vigilia pascual del Sábado Santo, por favor, hazlo. La Cuaresma es de 40 días, pero el tiempo de Pascua es de 50 días. ¿Por qué ayunas durante 40 días y luego no aprovechas la fiesta? El fin de semana de Pascua no es la oportunidad en que te quedas en casa y comes las cosas que no comiste durante la Cuaresma. Claro, eso es muy divertido, yo lo hago también, pero ¿por quién estás ayunando? ¿Por qué estás ayunando? Estás ayunando, estás rezando, estás dando limosna para que tu corazón crezca, para que te puedas desprender de los obstáculos entre tú y el Señor, y así puedas celebrar la vida nueva con Él en su resurrección. ¿Por qué te olvidas del Señor en la Pascua? Por favor, estos días santos son la única razón por la que somos cristianos. ¿Vana es nuestra fe si Jesús no hubiera resucitado? Y me entristece pensar que hay tanta gente que hace el esfuerzo por ir a misa el miércoles de ceniza, incluso el domingo de Ramos. Las iglesias están llenas. Pero no solo pierden el sentido de la celebración a la que asisten, no llegan a vivir las celebraciones de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. No llegan a entrar en la última cena con Él. No llegan a experimentar la tristeza, el dolor, el vacío que se siente cuando se sale de la iglesia el Viernes Santo. E incluso al entrar a la iglesia en Viernes Santo y ver que el tabernáculo está abierto y que Jesús no está ahí. No llegan a experimentar la alegría de la Pascua en la vigilia pascual, cuando se bautizan los catecúmenos, se enciende el nuevo fuego, se tocan las campanas, se canta en gloria y la iglesia se adorna una vez más con flores. Y luego decimos que no sentimos la presencia del Señor en nuestras vidas, que nada cambia en nuestra vida. Miren a las personas que toman en serio su fe. Mira el ejemplo de los santos y la gente que realmente cree en el poder de nuestro Señor. Cómo viven de manera diferente, cómo viven alegres pase lo que pase, cómo confían. ¿No quieres tener eso también? Hay un Dios que te creó de un número infinito de posibilidades. Él te quiso aquí, en este momento en el tiempo, en el 2025, dentro de una cultura y una familia particular. No tenía ninguna obligación de hacerlo, pero por puro amor te creó
y sin Él sosteniendo tu existencia no estarías aquí. Y este Dios no te obliga a serle fiel, porque Él no es un tirano, y si nos alejamos de Él, Él viene a nosotros, y Él se hizo hombre, y eligió sufrir y morir por ti. Y nos mostró que ni siquiera la muerte puede separarnos de su amor. Por lo tanto, Él nos espera después de nuestra propia muerte, siempre y cuando nosotros lo hagamos elegido a Él en esta tierra para vivir con Él para siempre. Para siempre. ¿Hemos entendido el significado de para siempre? ¿Sin fin? ¿Sin retorno? ¿En verdad hemos interiorizado el peso de lo que significa para siempre? ¿Cómo puedes encontrarte con un amor tan grande y responder con indiferencia y darle la espalda o al menos decir, más tarde, ahorita no, el año que entra? Cuando este hombre de dolores te mira con una corona de espinas en la cabeza y clavos en las manos y en los pies y no puede respirar y usa ese último suspiro, uno de sus últimos suspiros para decir, tengo sed de ti, la misma persona que me puso en esta cruz. ¿Le darías a este Dios 5 minutos más de oración todos los días? ¿Dejarías una de tus comidas los viernes por la salvación de tu alma o en reparación de tus pecados para que puedas vivir siempre con Él? ¿Usarías ese dinero que hubieras gastado en una comida o en algo que querías para donarlo a una buena causa o a tu parroquia? ¿Harías el esfuerzo de acompañar al Señor durante las celebraciones al final de la Cuaresma, el Jueves Santo, el Viernes Santo, el Sábado Santo, para que puedas recibir las gracias que el Señor quiere darte, que ganó en la cruz después de un periodo de penitencia para ti? ¿Te confesarías antes de la Cuaresma? ¿Te confesarías antes de la Pascua? Tantos de nosotros tratamos de implementar los sacrificios de Cuaresma y luego nos perdemos de las celebraciones. Jesús no está muerto. Él está más vivo que cualquiera de nosotros juntos, porque Él es la vida misma. Así es que sí, los invito a tomar muy en serio sus penitencias y sacrificios cuaresmales, absolutamente. Pero los invito a vivir las liturgias con todo su corazón. Por favor, asistan a ellas. Por favor, reciban todo lo que el Señor quiere darles. Hace mucho tiempo parafraseé una cita y no recuerdo dónde la leí, pero decía algo así. A veces me preguntan cuál es el mejor libro o video para regalarle a alguien que está interesado en la fe católica. Y esta es mi respuesta. Si alguien quiere saber sobre la fe católica, aconséjale que libere su calendario desde la tarde del Jueves Santo hasta la mañana del domingo de Pascua y que pase el mayor tiempo posible en los servicios litúrgicos. Y ayuda si esta persona está acompañado por un amigo o una amiga que tiene buen conocimiento sobre la fe, para que le pueda explicar, claro. Pero la liturgia en sí misma hace la verdadera evangelización. La liturgia en sí misma es la verdadera evangelizadora. Ningún libro, ninguna técnica, ningún podcast, nada se comparará jamás con estar ahí, presenciar las liturgias, presenciar cómo celebra la iglesia. La iglesia es nuestra verdadera maestra. ¿Lo puedo ver en línea? No. Voy a decir que no. ¿Puedes? Pues sí. Pero voy a invitarlos, a retarlos y voy a decir que no. ¿Recuerdas durante el COVID, cuando teníamos muchos recursos en línea y todavía los tenemos?
no estabas obligado a ver la misa en línea. ¿Por qué? Porque la misa en línea no reemplaza estar ahí. No cumple con tu obligación. Y en el otoño del 2020, la revista Comunio, gran revista católica, publicó un artículo titulado La pandemia, una lectura sacramental. Es muy bueno. Y en este artículo el autor dice algo muy llamativo y siempre lo recuerdo. El autor dijo: el sufrimiento de la pandemia no es un sufrimiento virtual. El sufrimiento de la pandemia no es un sufrimiento virtual. Podrías asistir a todos esos eventos virtualmente, hacer tantas cosas virtualmente, las seguimos haciendo. Pero adivina qué, tu sufrimiento no es virtual. No es algo que te imaginas, no es algo que solamente ves en la pantalla. Y no solo los sufrimientos de la pandemia, para los que estaban enfermos, las personas que luchaban de diferentes maneras, su sufrimiento no era virtual. Ninguno de nuestros sufrimientos es virtual. Nuestras luchas no son virtuales, son reales. El sufrimiento nos hace conscientes de nuestra relación con nuestro cuerpo, la dependencia de nuestros cuerpos, la flaqueza, la debilidad, la interacción de nuestro cuerpo con el mundo. Eres un ser en relación con el mundo, respiras, hueles, saboreas, tocas, ves. No puedes escaparte de tu corporalidad. El cuerpo es nuestro primer hogar. Jesús no murió virtualmente. No fue crucificado virtualmente. No nos salva virtualmente. Cuando nos unimos en oración a través de una transmisión en vivo, un video, una podcast, no digo que eso no sea bueno, yo lo hago también. Pero cualquier gracia que recibas, no se te está dando a través del canal en línea, no se te está dando a través del portal de internet, sino a través de tu incorporación al cuerpo de Cristo por tu bautismo, que te hace miembro del cuerpo de Cristo y por lo tanto alguien que recibe de la gracia de Dios cuando te abres a ella. Ese es el portal, ese es el conducto para la gracia. No el internet, no la pantalla. Dios no permanece fuera de nosotros. Él quiere hacer contacto. Hizo contacto al hacerse hombre y continúa alimentándonos con su propio cuerpo y sangre en la Eucaristía. No puedes comulgar con una computadora. Y claro, la gente dice, Dios está en todas partes, puedo orar aquí en mi cuarto. ¿Es cierto? Claro. Eso es muy cierto. Pero tú no eres un ángel, tú no eres solo un espíritu. Le voy a decir a alguien que está enfermo que voy a crear un remedio virtual para él. Hoy solo lee este artículo sobre este remedio o este medicamento y eso será suficiente, te vas a sentir mejor. Eso va a curar tu cáncer. No, eso no es suficiente. Piensa en el sacramento del matrimonio. ¿Acaso puedes crear vida con tu esposo o con tu esposa a distancia? No. La unión cercana, la unión íntima es el conducto, es donde se transmite la vida. Así nos creó Dios. Nuestros cuerpos se complementan, el del hombre y la mujer. No puedes crear vida estando a distancia. Ven a la iglesia. Ven. Ven y sé parte de las liturgias. Ven y mira, toca, escucha. Saborea la bondad del Señor, pero ven. La liturgia para mí era lo único que me daba fuerzas. Y hasta la fecha creo que es lo único que me da fuerzas. Yo amo la liturgia muchísimo.
y quiero que muchas personas la amen también y reciban del Señor Jesús ese gran regalo de aprender dentro de la liturgia, de ser alimentados por nuestra Madre la Iglesia. Así es que te invito a ir a todas las liturgias y estar cerca del Señor. Aprovéchalo. Él está cerca y siempre te espera. Bueno, ahora que vas a ir a todas las liturgias, la última vez terminamos hablando sobre Mardi Gras, el martes gordo, este tiempo de carnaval, que es el martes antes del miércoles de ceniza. Y quería compartir una cosa más al respecto. Este tiempo de carnaval ha sido y todavía puede ser un tiempo asociado con la impureza, el exceso de pecados de la carne, la embriaguez, el escándalo público. Obviamente, esta no es la forma en que debemos entrar en la Cuaresma. Y de hecho, el Papa Benedicto XIV reconoció esto y en 1747 concedió una indulgencia plenaria a quienes participaran en la exposición del Santísimo Sacramento, o sea, en la adoración, durante los días de carnaval, los días previos a la Cuaresma. Y escribió sobre las 40 horas de carnaval, que son 40 horas continuas de adoración del Santísimo Sacramento. Y me acordé de esto porque la parroquia aquí, local donde celebran la misa en latín, hizo eso este fin de semana. El Papa quería que los fieles participaran en la adoración, particularmente en reparación por todos los pecados cometidos durante este tiempo. Entonces imagínense, el Papa diciendo, hagan oración en reparación por tanto pecado que se comete durante este tiempo. Entonces, en verdad, este tiempo de carnaval lo pueden llevar muy, muy lejos. No hagan eso, por favor. Miércoles de ceniza, primer día de Cuaresma. No es un día de obligación, pero es muy popular porque somos marcados con un signo visible de nuestro compromiso durante esta temporada en forma de una cruz de ceniza en nuestra frente. ¿Y de dónde vienen estas cenizas? Bueno, la parroquia toma las palmas del Domingo de Ramos del año anterior. A veces piden a la parroquia que traiga sus palmas y las guardaron del año anterior para quemarlas y hacer la ceniza del miércoles de ceniza. Y puedes recibir las cenizas en el contexto de la misa o en el contexto de una liturgia de la palabra, o a veces las parroquias tendrán oportunidades durante el día donde puedes ir y recibir tus cenizas. Y todavía estoy pensando exactamente cuándo y dónde podré ir a la iglesia el miércoles de ceniza, porque para mí pues es un día laboral normal, así como muchos de ustedes, entonces todavía tengo que ver esto. La práctica de usar cenizas para simbolizar la mortalidad, la penitencia, el luto, el arrepentimiento, no es una invención de la Iglesia Católica, sino que nos lleva de regreso al Antiguo Testamento, donde leemos acerca de numerosas oportunidades, numerosas veces en la que una persona o un pueblo se vestía de sayal y ceniza y ayunaban. Leemos, por ejemplo, en el libro de Jonás, que cuando Jonás predicó a los ninivitas para que se convirtieran, proclamaron un ayuno, se vistieron de sayal y el rey se cubrió de sayal y se sentó sobre ceniza. Y el sayal es una prenda muy tosca que los judíos vestían en señal de duelo. ¿Y qué es la ceniza? Pues todos lo sabemos, es el producto, lo que queda después de que algo sea consumido, algo sea quemado, cuando algo ha muerto. ¿Y qué seremos nosotros cuando fallezcamos? Nada más que polvo. Y creemos en la resurrección de los muertos. Sí, sabemos que nuestros cuerpos resucitarán y las cenizas son un recordatorio físico de nuestra mortalidad. Y una de las cosas que el sacerdote puede decir al marcar a una persona con ceniza es: recuerda que eres polvo y al polvo has de volver.
Y este viene directamente del libro del Génesis, en el capítulo 3, versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Y verás en el arte católico, particularmente en el arte que representa a santos sentados en un escritorio, que están representados con una calavera sobre su escritorio. Y de hecho, muchos santos tenían una calavera en su escritorio y hoy en día he visto algunas personas que hacen lo mismo. También he visto algunos rosarios con pequeñas calaveras. Memento mori, en latín, recuerda tu muerte. No sabes el día ni la hora en que pasarás de esta vida, no importa la edad que tengas, no lo sabes. Por eso recordar nuestra muerte en realidad para nosotros es una manera de motivarnos a cultivar la virtud. No podemos decir lo haré mañana, porque el mañana no está garantizado. El tiempo no está garantizado. No esperes a empezar a vivir como hijo de Dios. La vida eterna no está aquí en el mundo. Este no es nuestro hogar para siempre. Y otra cosa que el sacerdote puede decir al imponer la ceniza es lo que he oído más comúnmente: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y eso es muy apropiado porque al venir a recibir la ceniza, nos estamos declarando pecadores y que realmente nos arrepentimos de los pecados que hemos cometido, de las ofensas cometidas contra el Señor y que estamos dispuestos a hacer penitencia por esos pecados. Recuerden que en el Antiguo Testamento la ceniza era señal también de penitencia. Y la Iglesia nos presenta 3 pilares para guiarnos durante la Cuaresma: la oración, el ayuno y la limosna, la generosidad. No puedes vivir sin la oración. Simplemente no tienes relación con Dios sin oración. No puedes decir que amas a alguien y nunca pasar tiempo con él. Tampoco puedes conocer a alguien sin pasar tiempo hablando con él, escuchándolo. Eso es simplemente una realidad de la vida cotidiana. La oración es el oxígeno de nuestra vida espiritual, el oxígeno de nuestras almas. Nuestras almas están muertas sin oración. Y la oración es lo que hace a los santos, porque solo Dios hace santos. Y la oración es tiempo pasado en la presencia de Dios, en comunión con Él. Y todos hemos escuchado que tendemos a adquirir hábitos y gestos de las personas con las que pasamos más tiempo. Creo que se dice que somos el promedio de las 5 personas con las que pasamos más tiempo, es decir, el promedio de las 5 relaciones principales en nuestra vida. Entonces empezamos a actuar, a hablar como las 5 personas más cercanas a nosotros. ¿A poco no quieres que uno de esos 5 sea Dios? Yo nada más digo, ¿no quieres que uno de esos 5 sea Dios? La oración va de mano con el ayuno. A veces algunas de las cosas de las que ayudamos, aparte de la comida, nos dejan más tiempo para concentrarnos en la oración. Y como dije en el preludio a la Cuaresma, si dices no a algo, y también si dices sí a algo y viceversa, estás diciéndole no a algo más o sí a algo más. Entonces, si le dices que sí al estar en tu teléfono por horas y horas y horas, le estás diciendo que no a cualquier otra cosa que puedes estar haciendo con ese tiempo. Y si estás diciendo que sí a levantarte 5 o 10 minutos antes, es porque quieres aprovechar ese tiempo para algo. Y cuando ayunas de cosas que te quitan tu tiempo, generalmente será para dedicar más tiempo a la oración, a la meditación, a la lectura espiritual. La oración incluye cosas como
decirle buenos días al Señor tan pronto como te despiertas. Yo sé que esas son mis primeras palabras. En realidad, cuando todavía ni me despierto completamente, suena mi alarma, la apago y digo buenos días. Good morning, Lord. Gracias. Primero, gracias por despertarme. No fue mi alarma. Tú usaste mi alarma para despertarme, porque si no me despiertas, yo no me despierto. Te alabo, te bendigo porque estás conmigo, porque me ves, porque me escuchas. Gracias por otra oportunidad. Para algunos significa rezar el rosario todos los días, rezar el Angelus todos los días, extender el tiempo que ya pasas en oración, leer las lecturas diarias, incorporar la liturgia de las horas. Un tip, la forma más fácil de incorporar la liturgia de las horas o de empezar a incorporarla es comenzar con la oración de completas, la oración nocturna. Literalmente toma 5 minutos si al caso. Y durante la Cuaresma también tenemos la gran oportunidad de asistir al Via Crucis en nuestras parroquias. Estas son 14 estaciones que representan cada momento del camino de Jesús al Calvario a través del arte, de reflexiones, de oraciones. Y esto comenzó en Tierra Santa, donde los peregrinos trazaban el caminar de Jesús en Jerusalén, el camino hacia su muerte, hacia el Calvario. Por lo que si vas a una iglesia católica, normalmente alrededor de las paredes de la iglesia hay 14 estaciones, a veces simplemente pueden ser pequeñas cruces y a veces son imágenes. Algunas iglesias también colocan estaciones afuera y los viernes durante la Cuaresma las comunidades se reúnen para meditar sobre este camino del Señor a la cruz, este Via Crucis. Y por lo general, después de las estaciones también, las iglesias tendrán cena de sopa o pescado, alguna comida sencilla sin carne que comparten. Algunas parroquias también proyectan la película de la Pasión, especialmente a medida que nos acercamos a la Semana Santa. Y recuerdo en mi parroquia, cuando era niña, uno de los grupos hacía una noche de papas al horno y mostraban la película La Pasión. Y también pueden aprovechar los servicios de confesión. Cuando los sacerdotes de la diócesis se reúnen en diferentes parroquias para que las personas puedan recibir el sacramento más fácilmente durante esta temporada. Hay otra oración muy hermosa. Tenebrae se llama. Esto significa sombra o oscuridad. Y es un servicio de oración monástico que se realiza durante la Semana Santa, los últimos 3 días de Semana Santa, y consiste de lecturas, salmos que se cantan, y esto es básicamente una versión especial de la liturgia de las horas en la mañana. Matines es el nombre de esta hora, y contiene lecturas del libro de las Lamentaciones, de Jeremías, de Salmos, de muchos otros, y resalta el sufrimiento del pueblo judío y del Señor en su pasión, como lo cuenta el Antiguo Testamento. Y hay un candelero en forma de triángulo que sostiene 15 velas y al final de cada salmo se apaga una vela. Una vela no se apaga, la de en medio, y hacia el final de la oración se esconde detrás del altar. Y esto simboliza que la gloria de nuestro Señor, su divinidad, estaba escondida durante la pasión, siendo Él, el Dios Todopoderoso, fue el objeto de las peores torturas y desprecios. Fue reducido a la nada por nuestra salvación. Y su luz siempre brilla, claro, su luz continúa brillando siempre, pero durante su entierro su luz se ocultó. Y ese es otro significado también detrás del ocultamiento de la vela al final. Y cuando termina la oración, se hace un fuerte ruido y esto simboliza la confusión del mundo ante la muerte de nuestro Señor y el terremoto que ocurrió
cuando Jesús murió en la cruz, como leemos en el Evangelio. La naturaleza reaccionó de manera violenta cuando Él murió. A veces creo que nos perdemos de ese detalle. La naturaleza reaccionó. Si tan solo nuestros corazones estuvieran tan conmovidos como lo estaba el corazón de la naturaleza frente a nuestro Señor sufriente. En verdad, qué ejemplo de la misma naturaleza. Y Tenebrae es increíblemente profundo y he tenido la oportunidad de estar ahí en persona. Hace 2 años creo me tomé la Semana Santa libre y pude ir. Y son horas tan sombrías, tan tristes, conmovedoras. El tono es muy triste porque se supone que es como un funeral para el Señor. Y hay algunas parroquias que lo transmiten en vivo y me encanta escucharlo especialmente antes de ir a trabajar. Yo sé que St. Michael's Abbey aquí en Oregón, yo no estoy en Oregón, pero está cerca. Creo que lo transmiten a las 6:15 de la mañana. Me encanta escucharlo, especialmente antes de ir a trabajar y de camino al trabajo en Semana Santa. Y me entristece mucho el corazón, la verdad. Antes de entrar a trabajar ya estoy triste, pero no importa porque estos días son santos, son días que no son normales. Y les voy a leer una parte de las lamentaciones de Jeremías que se cantan. Es bastante triste, pero espero que les dé una idea del tono, de la tristeza, de el tipo de oraciones que se hacen durante Tenebrae. Qué solitaria está la ciudad que estaba llena de gente. Cuán parecida a una viuda ha quedado la que era grande entre las naciones. La que era princesa entre las ciudades se ha convertido en vasalla. Llora amargamente en la noche con lágrimas en las mejillas. Entre todos sus amantes no tiene ninguno que la consuele. Todos sus amigos la han traicionado, se han convertido en sus enemigos. Judá ha ido al exilio a causa de la aflicción y la dura servidumbre. Ella habita ahora entre las naciones, pero no encuentra lugar de descanso. Todos sus perseguidores la han alcanzado en medio de su angustia. Los caminos a Sión están de luto porque nadie viene a las fiestas señaladas. Todas sus puertas están desoladas, sus sacerdotes gimen, sus doncellas han sido arrastradas, y ella misma sufre amargamente. Sus enemigos se han convertido en cabeza, sus enemigos prosperan, porque el Señor la ha hecho sufrir por la multitud de sus transgresiones. Sus hijos se han ido cautivos delante del enemigo. Jerusalén, Jerusalén, vuélvete al Señor tu Dios. Me emociona esa última parte. Jerusalem, Jerusalem, convertere ad Dominum Deum tuum. Jerusalén, Jerusalén, vuélvete al Señor tu Dios. Cuando escucho eso, especialmente cuando lo están cantando, siento como si mi corazón estuviera siendo como exprimido, como una esponja. Como si el Señor me estuviera mirando y está empapado en sangre, está sufriendo y apenas puede respirar y dice: Jerusalén, Jerusalén, vuélvete al Señor tu Dios. Como si dijera: por favor, deja eso que te está haciendo daño, deja de hacerme sufrir. Honestamente, me da escalofrío esa frase. Y la Cuaresma, claro, tiene sus propios himnos, tiene sus propios cantos, y algo que hago en los días de trabajo es que alrededor de como 8 a 10 minutos antes de llegar al trabajo, cuando estoy manejando, pongo un himno, un canto de alabanza en particular. No soy tanto de música de alabanza, no soy tan carismática, pero hay algunos cantos que sí disfruto y me levantan el ánimo. A veces pongo algunos cantos gregorianos, claro, apropiados para la temporada. O simplemente me pongo a cantar solita. Y de esa manera, ese canto se me mete a la cabeza. Se me mete a la cabeza y no lo puedo sacar de mi cabeza. Y me encuentro repitiendo esa parte del canto todo el día. Y suena en el fondo todo el día mientras trabajo. San Pablo dice:
rueguen siempre, oren siempre, ¿no? Entonces, también soy una persona que utiliza mucho las jaculatorias. Jaculatorias son oraciones cortas, muy cortas, que puedes repetir a lo largo del día. No son para nada intrusivas, no toman nada de tiempo. Como pequeños dardos de oración que le disparas a Dios. Por ejemplo, pues ven Espíritu Santo, Jesús, Señor Jesús, ven, María, sé una madre para mí. Eso lo aprendí de la Madre Teresa. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Esa es la que uso casi la mayoría de las veces cuando tengo una situación difícil o cuando estoy tratando a una persona muy difícil. Ven en mi ayuda, Señor, Espíritu Santo, ven, ayúdame en esta situación. San José, ven, San José, comparte tu fuerza conmigo, sé un padre para mí, protégeme, provee por mí. Todas estas pequeñas oraciones son una gran parte de mi vida espiritual. Es como si estuviera enviando mensajes de texto al Señor y los santos todo el día. La verdad, a veces es lo único que me saca. Y también trato, como les dije, de que en mi cabeza, en mi mente, siempre esté como la radio en el fondo, con un canto espiritual, un canto de alabanza. Y durante la Cuaresma me gusta mucho escuchar Parce Domine, Parce Populo Tuo, ne in eterno miras caris nobis, que es perdona, Señor, perdona a tu pueblo, no te enojes con nosotros para siempre. Creo que hay un canto que las parroquias suelen cantar, ahora que me acuerdo, en la misa en español, perdona a tu pueblo, Señor, no estés eternamente enojado. Sí, ya me acordé. La Stabat Mater, también que se canta durante el Via Crucis. Stabat Mater dolorosa iuxa crucem lacrimosa dum pendebat filius, que es estando en la cruz, manteniendo su puesto, estaba la madre doliente llorando cerca de Jesús hasta el final. Y a medida que nos acercamos al Domingo de Ramos, empiezo a escuchar el Gloria Laus et honor tibi sit rex Christe Redemptor, que puerile decus promsito sanapium, que es gloria, alabanza y honor te sean dados, Rey Cristo Redentor, a quien el esplendor de los niños aclamó salud al piadoso. Es un himno utilizado frecuentemente en la procesión del Domingo de Ramos. Y así durante todo el año. En Pascua me gusta mucho el Regina Coeli, el Veni Creator a medida que nos acercamos a Pentecostés. Dejen que estos himnos, estas oraciones realmente se apoderen de su alma, se apoderen de su vida. Practiquen la presencia de Dios en su vida, incluso cuando estén trabajando. Tengo también algunas alarmas configuradas en mi teléfono a diferentes horas del día para poder sentir que mi reloj me está molestando ahí, me está recordando algo, y tomar un momento, 5 segundos incluso, simplemente para decir gracias Jesús, ayúdame Señor, te alabo Señor. Y es solo un recordatorio de que el Señor está con nosotros cada minuto del día, que Él es parte de nuestra vida diaria. Él no nos ignora cuando estamos trabajando, debemos darle gloria incluso en medio de nuestros trabajos. Y pues Él me da cada minuto de cada hora, un minuto de cada 60 minutos, en verdad no es nada para regresarle. Y otra cosa que me encanta hacer es tomar notas durante la homilía en la misa. Yo me acuerdo que compré un diario de misa llamado Every Sacred Sunday cuando salió por primera vez, creo que en el 2017, y lo compré otra vez este año, pero se me hizo muy grande, muy pesado, y es un libro muy bonito, pero encontré un diario un poco más pequeño y ese lo pongo en mi mochila todos los domingos. Y si hay algo que escucho en la homilía, aquí especialmente que pues somos la orden de predicadores, somos los dominicos y las predicaciones son muy buenas, porque a veces quieres recordar algo toca tu corazón y dices, ay, qué bonito, eso lo quiero recordar, eso me inspiró mucho, o aprendes algo y dices, tengo que recordar esto y
no lo haces. No lo recuerdas nunca más. Entonces, no dejes que la palabra de Dios caiga en esos diferentes tipos de suelo de los que habla el Señor Jesús en el Evangelio, ¿no? En esos tipos de tierra donde la semilla cae, la palabra cae en un terreno poco profundo, cuando inicialmente estás tan emocionado y muestras esos signos iniciales de receptividad y luego te distraes. Los cuidados del mundo ahogan la semilla y se vuelve infructuosa, nunca crece, nunca desarrolla sus raíces. Entonces, me encanta tomar notas y consultarlas a lo largo de la semana, y es una manera de extender la misa más allá de esa hora cuando estoy físicamente en la iglesia. Y algunas personas sé que les gusta meditar sobre las lecturas antes de ir a misa. A mí también me gusta leer las lecturas antes, pero aprovecho al máximo personalmente cuando medito las lecturas en los días después de la misa. Y sugeriría que tomaras notas en un cuaderno. No distrae a nadie, puede ser incluso algo que alguien más quisiera hacer y no se atreve, entonces lo inspiras también a él o a ella a que lo haga también. Y puede ser un cuaderno bien chiquito, cabe en cualquier lugar en tu bolsillo. Y el ayuno. El ayuno, ese segundo pilar, el pilar del ayuno va de la mano con la oración. Ayunar sin oración, cuando se ayuna de alimentos, es una dieta. Ayunar sin oración es una dieta y no podemos ignorar, los antiguos lo sabían muy bien, no podemos ignorar los grandes beneficios físicos del ayuno. Son consecuencias positivas para nuestro cuerpo cuando ayunamos. Y hay un momento y lugar para ayunar por beneficios de salud. Yo lo he hecho. Pero durante este tiempo o cuando estemos ofreciendo nuestro ayuno por otra intención, debemos ofrecer nuestros sufrimientos al Señor. Debemos estar unidos con Él en oración por una razón, y la razón principal durante la Cuaresma no debe ser física, a menos que estés ayunando por la intención de la curación, de la sanación, de algún mal físico tuyo o de otra persona. Pero también no te sientas mal si también tu mente piensa en los beneficios físicos del ayuno. La verdad es que nuestras intenciones siempre están un poco contaminadas. Estamos siempre pensando en qué vamos a obtener nosotros de algo que hacemos. Entonces, nuestras intenciones, no importa lo buenas que sean, no son el 100% puras todo el tiempo. Siempre hay algo para nosotros cuando hacemos algo bueno, incluso si es solamente la satisfacción de ser visto por alguien. A veces es todo lo que buscamos. Si esta persona piensa que yo soy una buena persona, ya con eso me siento bien. Eso nos pasa a todos. Simplemente tienes que reconocerlo, ser honesto, honesta con el Señor y contigo y decirle, ¿sabes, Señor? Por favor, purifica mi intención y ayúdame a enfocarme solamente en ti lo más que se pueda y en lo más importante. Ayúdame a purificar la razón e intención detrás de mis sacrificios. Y pues bendito sea Dios, ¿no? Que ayunando por algo espiritual también nos beneficia en lo físico, porque el Señor se preocupa de nosotros no solo espiritualmente, sino físicamente como verdadero Padre. Entonces, no te preocupes tanto, simplemente lucha para que la intención se purifique cada vez más. Y el ayuno es un gran regalo, la verdad. Las personas que tienen diabetes se supone que tienen que ayunar de azúcar y harinas. Cualquier cosa que pueda provocar esos picos de azúcar en la sangre. Si tienes un problema con tus riñones, te recomiendan ayunar de esas cosas que tienen demasiado sodio, sal. Entonces el ayuno es algo que se hace para
contrarrestar un obstáculo, una enfermedad. Y espiritualmente es una forma de trabajar el autocontrol, una manera de eliminar y decir no a aquellas cosas que son un obstáculo y se interponen entre nosotros y el Señor. Y a veces esas cosas son cosas buenas. Y ser fiel en las cosas pequeñas, ya sabemos muchas veces es lo más difícil. Arrancar la raíz de esos pequeños vicios que hemos permitido que se arraiguen en nuestra vida. Y San Pablo dice en la carta a los Gálatas que uno de los frutos del Espíritu Santo es el dominio de uno mismo. ¿Tienes dominio sobre ti mismo? ¿O te dejas llevar fácilmente por tus pasiones y deseos? Incluso cuando sabes en tu mente y en tu corazón que no deberías actuar de acuerdo a esas pasiones. Eres víctima de tus pasiones, de los medios de comunicación, del marketing, de los titulares, de las noticias, cuyo único objetivo es el sensacionalismo. Es su único objetivo, empujar su agenda, hacerte creer lo que ellos quieren que creas, que te enojes. ¿Cómo puedes utilizar el ayuno en esta cuaresma para recuperar algo de ese autocontrol, para dominarte a ti mismo? Si no puedes superar tus deseos, eres esclavo. Y vivimos en un mundo que prospera y hace dinero por gente que compra impulsivamente, ¿no? Compras impulsivas. Cuanto menos tiempo pase la persona pensando en qué va a comprar, más comprará. Y así a través de muchas otras vías, los poderes del mundo nos quieren dominar. Los coreanos dicen pali, pali, apúrate, apúrate, rápido, rápido, para que no tengamos la oportunidad de pensar. Simplemente que la gente actúe según lo que quiere en ese momento. Por eso se dice comida rápida, ¿no? Y la comida rápida es de alta calidad. Juzguen ustedes mismos, ya todos sabemos la respuesta. Y los padres de la iglesia y los doctores de la iglesia también no se perdieron de un detalle importante en el libro del Génesis. Y aquí voy a citar a Santa Catalina de Siena. Sin mortificar el gusto, es imposible preservar la inocencia, ya que fue por la complacencia de su apetito que Adán cayó. Y también voy a citar a San Basilio. El ayuno es tan antiguo como la humanidad misma. Fue dada como ley en el paraíso. La primera, el mandamiento primero que recibió Adán fue: del árbol de la ciencia del bien y del mal no has de comer. Ahora bien, este mandamiento no comer es la ley divina del ayuno y la templanza. Si Eva hubiera ayunado del árbol, no tendríamos que guardar este ayuno ahora. Como no ayunamos, caímos del paraíso. Bueno, ahora ayunemos para que podamos volver otra vez. ¡Qué cita tan más impresionante! Como no ayunamos, fuimos expulsados del paraíso y ahora ayunemos para que podamos ir, podamos volver otra vez. Y Catalina también dice, pues, si no mortificas tu gusto, no puedes preservar tu inocencia. Fue por complacencia de su apetito que Adán cayó. La caída, el primer pecado, fue el resultado de no ayunar. Adán y Eva no ayunaron después de que el Señor les había dicho que ayunaran del árbol. Y después de la caída, se nos hizo más difícil gobernar nuestros cuerpos con la razón, pero el Señor Jesús viene para hacer todas las cosas nuevas. Y no solo para restaurar nuestra humanidad a la condición que teníamos antes de la caída. A veces pensamos eso, que nos va a restaurar igual como estábamos antes del primer pecado. No. Nos va a restaurar a un estado aún más glorioso. Y cuando hablamos del ayuno,
A menudo escucharás lo que leemos en los evangelios, que Jesús no dice si ayunas, Él dice cuando ayunes. Entonces, asumió que la gente a su alrededor ya ayunaba. Y Él no estaba aniquilando ni condenando el ayuno, estaba condenando la intención, el orgullo que se escondía detrás de la aparente piedad en el sacrificio. Y leemos también en el Evangelio que los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús, le preguntaron: ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, pero tus discípulos no ayunan? Y les dice Jesús: ¿cómo pueden ayunar cuando el novio está con ellos? Mientras Él esté con ellos no pueden ayunar, pero llegará el momento en que se les quitará el esposo y entonces ayunarán. Y sabemos que el esposo de la iglesia es el Señor. Entonces el Señor, estando con sus discípulos, ellos no tenían por qué ayunar. Pero dice, Él no estará, se les quitará. Y eso nos recuerda claro a la pasión. Y podríamos decir, de cierto sentido, ahorita el Señor no está con nosotros de la misma manera que estaba con ellos. Claro que Él sigue estando. Pero leámoslos así. ¿Tú permites que el esposo esté contigo siempre? ¿Cuántas veces al día lo expulsas de tu vida? ¿El Señor está presente en nuestros hogares o lo hemos expulsado? ¿Está presente en nuestras escuelas? ¿Está presente en nuestros lugares públicos? ¿Está presente en nuestras leyes? ¿Está presente en el mundo actual, en las redes sociales, en nuestros amigos, nuestras amistades, nuestras reuniones familiares? ¿Está presente o lo hemos expulsado? ¿Hay razones por las cuales debemos ayunar? Claro que sí. Porque a veces el esposo no está con nosotros, no porque no quiera estar, sino porque lo hemos corrido. Y quiero hacer una pequeña pausa aquí. Un pequeño descargo de responsabilidad, porque yo no soy su director espiritual, yo no los conozco, este no es un episodio solamente sobre el ayuno, aunque en algún momento yo creo que me gustaría hacer uno. Por favor, sé prudente al elegir tus sacrificios cuaresmales. Sé honesto con lo que puedes y no puedes hacer. Si tienes un director espiritual con quien discutir esto, maravilloso, con tu esposo o tu esposa, un amigo de confianza y siempre en oración. Volviendo al ayuno. El ayuno también es un acto de solidaridad con quienes sufren injusticias, especialmente con quienes carecen de lo necesario, quienes tienen hambre física. Y el Señor es el gran misericordioso, ¿verdad? Se hizo hombre y experimentó todo lo que experimentamos nosotros. Así que imitamos al Señor y en la incomodidad del ayuno podemos experimentar en nosotros un poquito el sufrimiento de los demás. Recuerda, el sufrimiento no es virtual. A veces las personas ayunan de comprar cosas innecesarias y en vez de usar ese dinero para comprar eso que no necesitan, usan ese dinero para donarlo a una buena causa. Y eso nos lleva al tercer pilar de la Cuaresma, que es limosna, generosidad, ser generoso con los pobres, con tu parroquia. Yo puedo garantizarte que tu parroquia necesita algo. Un techo nuevo, reparaciones aquí y allá, una deuda que pagar, fondos para diferentes ministerios, fondos solamente para tener las luces prendidas. Probablemente tengan ministerios como San Vicente de Paúl. Muchas veces la única parte del año en que escuchamos más sobre la generosidad es durante el tiempo de Navidad. Y cada tienda está pidiendo donaciones. Y se nos recuerda que pues no todos tienen una familia con quien estar en esos días, no todos tienen comida caliente, un hogar en donde estar. Pero para nosotros los cristianos eso debería estar en nuestra mente todos los días, todo el año. Y la Cuaresma es un tiempo de oportunidad especial para ser generoso en muchas maneras, no solamente monetariamente, claro, si puedes, con tu tiempo, visitando a alguien que está enfermo, que está solo, llamando a alguien que está pasando un momento difícil,
compartiendo palabras de aliento con alguien, siendo voluntario, estando más presente con tus hijos. Dar limosna es como una especie de ayuno, ¿cierto? Es una forma también de orar a través de nuestras obras. Esos 3 pilares siempre vienen juntos. Y San Juan María Vianney decía, si estás apegado a las cosas de esta tierra, debes dar limosna suficiente para poder alimentar tu avaricia, privándote de todo lo que no es absolutamente necesario para la vida. La generosidad, la limosna nos ayuda, junto con el ayuno y junto con la oración, nos ayuda a darnos cuenta de que todo lo que tenemos a veces no necesitamos todo eso. Podemos vivir con mucho menos. Y dice San Gregorio Nacianceno, dad algo, por pequeño que sea, al que lo necesita, porque no es poco para quien no tiene nada. Tampoco es poco para Dios si hemos dado lo que hemos podido. Y la limosna es aún más provechosa para el alma cuando das no solo de tu exceso, sino de tu pobreza. Cuando estiras ese músculo de la generosidad y también confías en el Señor que provee para todos sus hijos. Él sabe lo que necesitas. Es una gran manera de crecer en la confianza. Confiar en el Señor que Él me cuidará, Él como buen padre cuidará de mí. No me va a hacer falta por yo dar esto que creo que me hace falta, pero yo, Jesús, confío en ti, lo voy a dar a alguien que necesita más que yo. Pues tengo mucho que compartir y como siempre, esto es solo un poquito de lo mucho que podríamos decir acerca de estos 3 pilares, acerca de la Cuaresma. Busca y encontrarás, ciertamente, eso es muy cierto, no hay manera de compartir todas las ideas de miles y miles de años que la Iglesia ha tenido para pensar estas cosas. Y tendré que hacer esa parte 3 de esta introducción de Cuaresma y esa saldrá cuando ya estemos en Cuaresma. Hablaré sobre cosas divertidas como el Domingo Letare, días como San Patricio, el día de San José, la Anunciación, otras cosas que ocurren durante el tiempo de Cuaresma y más, ya sabes que siempre hay más. Cuídense y que Dios los bendiga. Hasta la próxima.